A esta hora de la mañana, ya a las 11:36 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de todas nuestras plataformas de estudio. Estén en línea al servicio del pueblo de Dios Jesús a la cual pertenezcas. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma en YouTube, Ministerio Pan de Vida Universal. Ahí encuentras los enlaces para que puedas ingresar a cada una de nuestras plataformas. Bienvenidos nuestros amados oyentes, hoy tenemos un tema bastante importante y al igual que nuestro tema es importante también nuestro invitado, nuestro panelista, el día de hoy. Para hoy nos acompaña el pastor Wessler desde Corinto, Cauca. Pastor Wessler, ¿cómo se encuentra usted? Dios le bendiga. Amén, amén, mi pastor José Luis y oyentes quienes están allí conectaditos con el cielo, con Dios, con el Espíritu Santo, pero también en esta emisora, mi pastor, gracias a Dios, bien bendecidos por aquí en casa y preparándonos para esta noche nuestro servicio acá en nuestra localidad en Corinto. Un abrazo otra vez para todos y muchas gracias por el gozo, la oportunidad y el privilegio de poder participar en este buen programa y bendecir la vida de los oyentes, de los hermanos, de las personas que están ahora mismo conectados o quienes se conectarán en diferido. Que Dios los bendiga mucho y que ojalá este tema acerca de cómo triunfar, cómo avanzar en el triunfo de nuestra vida, sea de mucha bendición hoy y siempre para nuestras vidas, mi pastor. Gracias, querido pastor. Y que menciona nuestro pastor, quienes nos escuchan más adelante, más tarde, recuerda, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma en YouTube, emisora Celestial o emisora Pan de Vida, dos emisoras en las cuales estamos enlazados. Y en este momento también en directo, en vivo también en Facebook, estamos haciendo esta transmisión. Saludos a nuestros amados oyentes. Entonces, entramos en materia, mi querido pastor. Salmo 57, ¿cómo avanzar para triunfar? La vida es un largo camino en el cual encontramos un sinnúmero de obstáculos para llegar a un lugar. Y para llegar a ese lugar es necesario nunca dejar de avanzar. Si es en lo espiritual, es necesario nunca dejar de avanzar. Hay muchas personas que se hacen cristianos, llevan 20, 30 años en la vida cristiana, pero igual no han avanzado. Por eso Pablo decía, ustedes ya era de que fueran maestros, ¿no? Sin embargo, tengo que todavía seguirles dando leche. ¿Qué significa? Un cristiano estancado, un cristiano que simplemente va a hacer presencia en algún lugar y por eso se llama cristiano, pero no avanza, se queda ahí. Por eso nuestro tema de hoy, ¿cómo avanzar para triunfar? Y cuando hablamos de triunfar, no solamente lo estamos haciendo a nivel económico, a nivel emocional, personal, sino en lo espiritual y en cualquier área de nuestra vida necesitamos avanzar, no quedarnos estáticos. Es más, Dios mismo lo que más le recalcaba a su pueblo es, bueno, ¿y qué haces ahí postrado? Dile que avance, que marche, que siga. Puedes tener todas las condiciones necesarias para triunfar, pero si no avanzamos, si no nos movemos, lastimosamente nos quedamos ahí. Mi querido pastor, ese es el tema que estaremos tratando. Muy importante tema, el término avanzar. Avanzar pues nos requiere movimiento, no solo movimiento, como tú lo mencionas, estimado pastor y oyentes, sino también avanzar, moverme hacia adelante para lograr un objetivo. Y normalmente el término avanzar requiere esfuerzo, como ya lo mencionamos, requiere valentía, requiere tesón, requiere determinación sobre todo, porque hay dos circunstancias hablando en el sentido cristiano. Jesucristo es el camino, pero uno no llega al camino para estacionarse. El camino es para avanzar, para ir a un lugar. Y cuando hablamos de avanzar, estamos diciendo no es no estar estáticos o retroceder. Avanzar en el sentido físico, en el sentido geográfico, requiere fuerza, requiere decisión, como ya dijimos, en algunas circunstancias huir, porque
no avanzar es no solo quedarme quieto, sino retroceder o devolverme, cosa que ocurrió con el pueblo de Israel a nomás inició el desierto. Ellos no querían avanzar, ¿verdad? Querían retroceder, querían volverse y anhelaban en cierta manera, entre comillas, las comodidades que tenían, la comida, porque era difícil ir hacia adelante y la tierra prometida nos ofrece leche y miel, pero ni siquiera esa motivación de tener leche y miel era simplemente lo que se pretendía, sino cómo iban a pasar ese camino en el cual Dios les ayudaba a avanzar y Él estaba allí en la noche con una columna de fuego y en el día para el calor con una columna de nube. Así que en términos generales, avanzar pues nos determina, nos requiere cierto grado de dificultad, al igual que Jesucristo nos plantea los dos caminos, las dos sendas, la senda ancha, que es, bueno, espaciosa, pero también la senda estrecha que requiere esfuerzo, que requiere avance para poder continuar, mi pastor. Y normalmente la mayoría de cristianos a veces piensan que la vida cristiana pues es simplemente llegar y que Dios haga todo por nosotros. No, nosotros tenemos que avanzar, Dios nos determina caminos, bendiciones, lugares y tenemos que caminar avanzando, no quedándonos en el mismo lugar. Así que es importante de alguna manera evaluar nuestras vidas, dónde estamos, de dónde partimos y qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos logrado, mi estimado pastor y oyentes. ¿Cómo avanzar entonces para triunfar? Para nadie es un secreto, y sobre todo si somos cristianos, que Dios a todos nos dio dones, talentos, habilidades. Pero lo preocupante es que cada día vemos más personas fracasadas, más personas pobres, lo que es más grave todavía, dentro del pueblo de Dios. Y entonces muchos pastores inclusive se enojan, ay, pero es que solamente hablando de prosperidad, no, es que como dijo nuestro pastor, Dios es un Dios maravilloso que si Él quisiera, pues Él nos prospera a nosotros solo con mover los dedos. Pero como Él no quiere personas inútiles, Él nos da dones, talentos, habilidades para que nosotros también pongamos de nuestra parte. Esto es como una carrera, ya lo decía nuestro pastor, es necesario avanzar, el mundo así lo exige, pero una cosa es cuando yo tengo que avanzar solo, ¿cierto? Si yo avanzo solo, bueno, hay problemas, sí, pero cuando yo tengo que avanzar con un grupo de personas, se me viene, mi querido pastor, como una carrera de relevos, donde no depende solo de uno, sino que cada quien le da el relevo, el que tiene que recibir y seguir con él. Se necesita también saber para dónde vas, tener un propósito claro, tener una visión. O sea, cuando estamos haciendo una carrera en conjunto, donde se tiene que entregar relevos a las demás personas, hablábamos con nuestro pastor ya antes del programa, ¿qué pasaría si cualquier tipo de organización comercial, política, cultural, la que sea, no prepara a sus jóvenes para que puedan seguir con ese relevo, si no les transmitimos la visión, el propósito de manera tan estable y sólida, pues lastimosamente cada quien cogería ese relevo y sale corriendo para donde quiere, y cada quien corre por su camino, y lastimosamente la carrera se perdería, ¿cierto? Si yo corro solo, pues bueno, hasta me puedo perder, no involucro a nadie. Pero si ya se trata de en esta carrera, por eso lo menciono, cómo avanzar para triunfar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, lastimosamente encontramos familias donde han llegado al fracaso, porque los hijos no copiaron, por decir así, la visión de papá, mamá. Yo conozco aquí, no sé si mi querido pastor allá también, aquí hay muchas personas que eran viejitas, eran empresarios, tenían centros comerciales. Ellos murieron, pero los hijos que no conocían ese proceso, que no tuvieron esa visión, que los padres no tuvieron la capacidad de prepararlos para eso, lastimosamente hoy viven en pobreza. Acabaron con esas fortunas. Murió el papá y murió con ellos la empresa. ¿Por qué? Porque no se estaba preparado para seguir avanzando, pero avanzar de una manera correcta. Jesucristo no nos quita los problemas.
Ya dijo nuestro pastor, el problema es cuando yo me hago cristiano pensando que es la solución a mis problemas. Jesucristo no nos quita los problemas. Él es nuestro refugio, mientras nos preparamos para seguir enfrentando esos problemas. En el versículo 1 del Salmo 57 nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, ¿cierto? Aquí lo miramos como el lamento y sabemos que tienen problemas, pero él dice, bueno, tú eres mi refugio hasta que pasen mis quebrantos. Y yo lo miramos como el ejemplo de una sombrilla. El hecho de que tú tomes una sombrilla o un paraguas para cuando está lloviendo, la sombrilla o el paraguas no evita que llueva. El paraguas no es para que evite la lluvia, pero sí nos cubre mientras pasa la lluvia y podamos seguir avanzando. De eso se trata el tema de avanzar. Entonces, Jesucristo es mi refugio, Él me ayuda, pero mientras yo me preparo, tomo aire para seguir con esas luchas, mi querido pastor. Desde luego que sí. Y el versículo 4, mi pastor y oyentes del Salmo 57, expresado por el rey David, que desde luego fue uno de los hombres exitosos de la Biblia, ¿verdad? Y hablando de que el éxito, que el avance de nuestros proyectos, del plan de Dios con nosotros, no solamente termina cuando nosotros pasamos a la eternidad. Había un plan, había un programa con el rey David, quien es llamado la simiente de David hasta nuestro Señor Jesucristo, para hablar que a partir de él, a partir de sus generaciones, continuarían un linaje que posteriormente daría, a través de esas generaciones, vendría el Hijo de Dios. Y en ese proceso, David entiende que no solamente era desarrollar una tarea de excelencia en su presente, sino en su futuro a través de sus hijos, a través de sus generaciones. Pero él es consciente y lo manifiesta en el versículo número 4, cuando dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Está bien, estamos en el mundo y recordamos la oración de nuestro Señor Jesucristo aún por sus discípulos. Uno diría, y le dijo al Padre en la oración de Juan 17, él hubiera podido decir: Padre, ya están listos, yo me voy y estos van a ser campeones y bueno, van a ganar, van a conquistar el mundo, pero está diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y David entonces está siendo claro de eso, una condición, una realidad que nosotros debemos tener en cuenta en aras de pensar en triunfar, en avanzar, en obtener, que debemos considerar que a nuestro alrededor hay leones, pero como diría algún chiste, ¿no? Leones muertos de hambre. Entonces, ¿por qué no nos hacen nada? Pues porque están muertos, ¿verdad? Jesús dice que ahí está la experiencia de Daniel. Los leones, Dios cerró la boca de los leones. Como tú decías ahora, mi pastor, y entendemos el hecho de que la sombrilla no causa el efecto contrario para que no llueva, sino que simplemente cae la lluvia y se desliza, no llega a nuestros cuerpos. De igual manera, así estemos rodeados de leones, así hayan hombres a nuestro alrededor vomitando llamas, con palabras, se refiere a maldiciones, se refiere a cosas negativas, se refiere a cosas duras, pero aunque sus dientes, dice, son como lanzas y saetas o espada aguda, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en nuestro Dios, como lo mencionó en el versículo 1, pastor, diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado. Creo que se usa un término a partir de las no sé cómo se le llama, ese deporte o sacrificio del
de los toreros, ¿no? Cuando evalúan un toro y dice, entre más bravo sea el toro, mejor la corrida. Y eso puede aplicarse a nuestras vidas. Cuando empezamos un proyecto y tenemos mucha oposición, muchos problemas, muchas dificultades, uno dice, siempre estoy diciendo, esto está bueno porque el enemigo, el adversario se está oponiendo. Y lo contrario es, dijo, es que yo no tengo, entonces cuando alguien le diga a usted, venga, yo no tengo ningún problema, dígale, ese es el principal problema, que no tienes problema. Esa es la principal dificultad, que no estás viviendo dificultades, porque si tú eres una persona que no está dispuesta a afrontar las dificultades, a afrontar las adversidades, es una persona que seguramente no tiene grandes propósitos ni grandes proyectos, sino que simplemente vive de lo que tiene solamente y está allí, escasamente la comida, escasamente tiene allí y no tiene problemas, no quiere nada. Mi pastor, creo que el avanzar y el tener éxito, el lograr, el alcanzar, requiere ser consciente que tenemos que lidiar con leones, con hombres, con adversario. Así que vamos para adelante. Como dice nuestro pastor, entonces, el versículo 4, que nos está hablando precisamente de reconocer nuestro estado actual. ¿Qué es lo que estoy? Uno de nuestros oyentes me escribe, para avanzar debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, dónde me encuentro. Segundo, a dónde quiero llegar. Sí, es lo que estamos hablando, lo que nos comenta nuestro pastor. Debo saber mi estado real, debo saber dónde estoy, de esa manera puedo avanzar. Esos son principios administrativos, ¿cierto? En administración, en contaduría pública nos enseñan eso. Para yo poder avanzar en mi empresa debo ser consciente de mi estado real, qué es lo que yo tengo, con qué recursos cuento. Sabiendo con qué recursos cuento, entonces yo puedo proyectar. Si no tengo conciencia de qué es lo que me está pasando, no puedo avanzar. Aquí miramos entonces al rey David, que sí que tenía un grave problema, por eso es su comparación, su símil. Lo ve tanto que mira como personas que vomitan llamas. Yo hoy en este momento, mi querido pastor, sí que vemos personas que parece que en verdad vomitan llamas cuando hablan, porque solamente son insultos, amenazas y cosas así, como espada, como dice, parece su lengua. Hay personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua. Pero sí, no tiene pelos en la lengua, pero parece que tiene cuchillas, porque cada vez que habla lastima, daña a los demás. ¿Cómo mantenerse entonces siempre avanzando? Primero, y algo muy elemental y que es importante en la vida de toda persona, estando siempre dispuestos. Si yo no estoy dispuesto a hacer algo, no lo voy a lograr. Jesucristo mismo no puede actuar en mi vida si yo no le permito, si yo no estoy dispuesto. Porque Él no me va a obligar. O sea, Jesucristo transforma mi vida siempre y cuando yo esté dispuesto, siempre y cuando yo acepte que Él haga cambios en mí. Versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios mío, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Además de que vemos aquí una actitud positiva frente al problema, ¿cierto? Cualquiera de nosotros, mire, esa situación que él está viviendo es terrible, ¿cierto? Rodeado de personas infames, personas que quieren matarlo, personas que le hacen la vida imposible. Mas, sin embargo, él dice, yo estoy dispuesto no solamente a vivir esa situación, sino que mi actitud, yo cantaré y trovaré salmos. ¿Cuál es mi actitud? La actitud depende mucho para que nosotros podamos avanzar. Una persona desanimada, sin ganas, sin fuerza, no hace nada, estanca a su familia, estanca la empresa, estanca la sociedad, estanca la iglesia a la cual pertenece. Se necesita de una actitud dispuesta. No quiere decir que yo ignore lo que me está pasando. Aquí es claro, David, él no está ignorando lo que está pasando, solamente que él tampoco lo toma tan en serio. Él dice, yo de esta voy a salir y yo estoy dispuesto no solamente a luchar, sino que también mi actitud, yo voy a cantar, voy a trovar salmos. Cuando nosotros vemos los problemas con una buena actitud, los vemos de una manera diferente. Es como si los viéramos de arriba, los vemos pequeños. Pero si yo veo los problemas con una mala actitud, los problemas nos devoran. Aquí mira los problemas como hombres que echan fuego, como leones. Y si la actitud de David es negativa,
esos leones, esos hombres se lo van a devorar, mi querido pastor. Claro que sí. Permítame, mi pastor y oyentes, hablar de una experiencia pensando un poco en la palabra disposición y referente a la comparación que es necesario comprender y entender para poder avanzar, y no solamente nosotros, sino otras personas. Como el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:2, esto, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar a otros. Pero primero la fidelidad, que tiene que ver con la disposición para aprender. Recientemente estaba contando y recordando que hace pocos años, desarrollando una tarea de dirección a nivel nacional, tuve la oportunidad de tener pues varias experiencias de abrir nuevas iglesias en ciudades capitales y aún en otra nación. Pero tuve una experiencia que estos días recordaba de una persona dispuesta, que no sabía leer, que venía del campo y me dice, quiero abrir una iglesia en una ciudad capital. Pues normalmente uno primero piensa y dice, una persona que no sabe leer que va a abrir una iglesia en una ciudad capital. Pero él tenía algo muy importante y era esa palabrita que dice el rey David allí, estoy dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Y yo pude encontrar en esta persona que tenía un corazón dispuesto, pues que no sabía leer, pero ustedes se imaginarán qué otros valores tenía. Pero había otra familia a la cual habíamos proyectado para otra y a otra ciudad capital de uno de los departamentos, pues, donde se ve mucho el desarrollo. Y esta parejita, al evaluar su vida, pues tenían muchas capacidades. Desde luego que sí. Y ellos querían salir ya, y yo, por la dirección de Dios, les había dicho, esperen un momento, esperen un tiempo, pero ellos se apresuraron y hubo que apresurar el viaje a pesar de que no estaba tan claro. El resultado de ambas experiencias es que los capacitados que fueron a esa ciudad sin esperar mucho proceso, al mes ya me habían abandonado la obra. Cierto día yo llamo a los 2 meses y estas personas capacitadas, cuando habíamos hecho un esfuerzo económico para abrir una obra allí, me decían, hace 20 días dejamos la obra y ya estamos en nuestra casa. Mientras que el otro, que no sabía leer, a los 3 meses en la ciudad capital, incluso ya tenía una propiedad para empezar a construir un lugar de reunión, solo 3 meses. Así que esa experiencia es una realidad que yo pude vivir, ver y experimentar, encontrando eso que el rey David dice, mi corazón está dispuesto. Quizás, amado hermano, hermana, no tengas muchas herramientas, quizás no tienes mucha capacitación. Ahora, si la tienes, bienvenida sea. Si te estás preparando, amén, gloria al Señor, porque la Biblia también nos muestra grandes líderes que fueron preparados, pero añade como prioridad al corazón la disposición, y principalmente la disposición para obedecer. Así que Dios bendice precisamente la disposición del corazón, mis amados hermanos. Ya saben entonces, mis hermanos, si quiere triunfar, avanzar en cualquier proyecto, lo primero que debe tener una persona es disposición. Si está dispuesto, lo demás se busca, lo demás se encuentra. Pero si no está dispuesto, así tenga títulos, como dice nuestro pastor. Yo siempre digo, una persona con muchos títulos, pero que no esté dispuesta a hacer algo, no es más que un estorbo con título. Eso es lo único que es, un estorbo con título. Y qué cosa grave, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en el círculo social que te muevas. Qué difícil, qué problema, que es alguien con mucha preparación pero sin disposición. Se opone a todo. Hacen una asamblea, es el primero que levanta la mano a decir yo no estoy de acuerdo. Nunca hace nada, nunca ayuda en nada, no está dispuesto para nada y su mismo conocimiento lo lleva a ser estorbo. Y lo que dice nuestro pastor, qué tristeza, que una persona que no tiene conocimiento avance, porque se trata de avanzar, y alguien que tiene mucho conocimiento no avanza, se estanca. Uno mira empresas, instituciones, que dice, oiga, pero es que estas personas que los dirigen dicen tener mucho conocimiento, pero yo veo que la institución en algunos momentos se estancó,
y en otras va en retroceso, porque todo depende de la disposición, y la disposición, ya dijo nuestro pastor, no es solamente decir, no, yo sí soy capaz de hacerlo, no, es que debe ser obediente también, tiene que tener la capacidad de someterse, de lo contrario, lastimosamente, se convierte en eso. Segundo, actuando de manera oportuna, que es algo también muy importante y la clave. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero nunca actúan de manera oportuna, sino cuando ellos quieren. Eso hace parte de la desobediencia. No, sí, yo voy, pero cuando yo quiero. No, no es cuando yo quiero, es cuando se necesita. Versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, ¿cierto? Voy a madrugarle al problema, voy a madrugarle a la situación que estoy viviendo. El buen líder es aquel que tiene la capacidad de adelantarse al problema. Por eso siempre triunfa, porque él se adelanta al problema, porque antes de que el problema llegue, él ya está preparado, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre una persona que tiene mucho conocimiento, pero que nunca está dispuesto. Debo actuar de manera oportuna. De nada sirve que nosotros hagamos las cosas, pero a deshoras. Y lo pongo siempre con un ejemplo. El esposo es muy colaborador, es muy buena persona, chévere, pero lastimosamente es que cuando él quiere hacer las cosas, se levanta tarde y quiere llegar rápido al trabajo. Entonces uno dice, bueno, pero si quería hacer eso, ¿por qué no se levantó? ¿Por qué no se levantó de mañana? Como dice David. Pero a veces nosotros queremos colaborar, pero en mi tiempo. No, las cosas se tienen que hacer de manera oportuna, en el momento que es. Un segundo puede marcar la diferencia, ¿no es cierto? Se dice que el atleta perdió por un segundo, sí, pero ese segundo fue importante. Por lo tanto, ese segundo determinó entre el fracaso y el éxito. Tan solo un segundo, mi querido pastor. Claro que sí. En nuestro contexto tenemos un dicho que reza, el que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, la palabra de Dios dice que Él ciertamente se despertará por nosotros. De mañana escucharás mi voz, de mañana me presentaré. Tenemos un Dios madrugador, tenemos un Dios que trabaja, Jesucristo lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Él no solamente creó en 6 días el cielo y la tierra y ya listo. Y yo digo aquí, ¿qué tanto trabajo nosotros le damos, verdad? Todo el tiempo. Así que el hecho de estar dispuestos, pues cuando hablamos de estar dispuestos es ya. Y me recuerdo también algunos líderes que alguna vez, entonces Dios nos dirigió a unos líderes que tenían que ir a determinada iglesia, pero esa iglesia era del campo, ¿no? Estaba ubicada en una zona rural. Y en un pueblo pequeño, y le dijimos al siervo que Dios nos estaba dirigiendo, hermano, Dios nos ha indicado que tú eres uno de los candidatos para ir a este pueblo, y pidió un mes de oración, y al cabo de un mes de oración dijo, no siento paz, Dios no me está mandando para allá. Pero hubo luego una oportunidad de ir a una ciudad grande, a una metrópoli, a una iglesia que garantizaba, digamos, buena condición financiera. Entonces no dejó que termináramos la propuesta y dijo, sí, para allá sí voy. Ni siquiera le preguntó a Dios, porque de una dijo, tengo paz, tengo tranquilidad. La verdad, en ese lugar hasta hoy, que yo conozca, no ha avanzado, no ha tenido éxito, porque no fue, digamos, en la dirección de Dios, sino en lo que Él quería, en lo que uno puede suponer. Y es lo que nos pasa a todos, ¿no? La tentación, cuando tenemos que hacer algo, cuando tenemos un proyecto, cuando es un poco difícil y no hay garantías de éxito rápido, entonces estamos pensando y nos estamos demorando y quisiéramos que nos den más tiempo y queremos es tomar decisiones en el ya. Y David está diciendo, despierta mi alma, me levantaré de mañana. Hay cosas que requieren, como ya lo mencionaba nuestro pastor, actividad ya, en el momento, ¿verdad? Y seguir adelante. Y puedo tener ese ejemplo
en mi experiencia, porque pues obviamente yo también vengo del campo, trabajé en el campo y allí hemos aprendido. Esa disposición entonces está por encima inclusive de la capacidad que puede tener, ya dijo nuestro pastor, personas con mucha capacidad, pero que les faltó disposición y sobre todo actuar de esa manera oportuna. Hay cosas que se necesitan ya y eso hace parte de la diligencia. Hay gente, y hoy en día, mi querido pastor, con ese bendito Facebook, WhatsApp y las redes y todo lo que tiene que ver con la informática, muchas personas ya no actúan de manera oportuna. Ya voy. Venga a almorzar. Sí, ya voy. Y todo hace las cosas cuando le parece, más no cuando se tienen que hacer las cosas. Una tercera sugerencia, dando el reconocimiento y la gloria a Jesucristo, que es importante. Es verdad que nosotros ponemos de nuestra parte, ya miramos esos dos puntos iniciales, pero también es Jesucristo el que hace que las cosas se den en muchos de nosotros. Versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades, pero nunca debemos olvidarnos que es Jesucristo quien abre esas puertas de oportunidad, que es Jesucristo quien nos da gracia delante de muchas personas. Pero a veces nosotros creemos que todo es por nuestras fuerzas. Sí, Dios nos da dones, talentos y habilidades. Y ya dijimos, hay muchas personas que tienen dones, talentos y habilidades y no lo han podido lograr. Ya nos explicó con el ejemplo nuestro querido pastor. Una persona que no tiene muchos conocimientos, ni sabe leer ni escribir, mas sin embargo Dios lo apoya y hace las cosas. Y en eso del mundo espiritual sí que las cosas son a ese nivel. Hay personas que creen que por poner por delante los títulos universitarios, en el caso sobre todo de abrir obras, ya es más que suficiente. ¿No? Hay personas aquí en Pasto, pastores que han iniciado obras recientemente y son 2.000, 3.000 miembros, y hay otros que con mucha capacidad pues mantienen los mismos, o en el peor de los casos, la gente ha desertado. ¿No? David tenía éxito en todo porque siempre reconocía ante los demás que sin Jehová nada podría lograr. Qué bueno que nosotros podamos decir, sí, yo soy próspero en mi negocio, pero porque Dios me ayuda. Sí, me dio dones, talentos, habilidades, pero Dios me ayuda. Hay personas que, mi querido pastor, que han empezado negocios con un capital muy mínimo y hoy son unos grandes empresarios. Hay otros que han empezado con una gran cantidad de dinero y capital y hoy han fracasado. Dios también tiene que ver ahí y es Él nuestro eje, el cual debemos siempre, como David, ser agradecidos. Y sobre todo que nos acordemos de dónde nos sacó. Mi querido pastor, es que a veces nosotros somos muy desagradecidos. Teníamos una vida paupérrima, teníamos una vida que no servía para nada. Y ahora que Dios nos cambia, ahora que Dios nos prospera, ahora que Dios nos ayuda a avanzar, se nos olvida y somos mal agradecidos. Y no recordamos de dónde Dios nos sacó. Valora. O sea, lo que nos decía nuestra oyente o nuestro oyente, debo tener en claro dónde estoy, dónde me encuentro y hacia dónde voy. Y qué bueno que nosotros con Dios digamos lo mismo. Debo saber dónde estoy ahora y dónde estaba antes. Eso me permitiría valorar lo que tengo ahora y cuidarlo, mi querido pastor. Claro que sí, mi hermano y todos los oyentes que no solamente tienen una aspiración ministerial de llegar a ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, no solo de una iglesia local, sino de una nación en el mundo. Debemos caminar fielmente dándole la gloria al Señor, sabiendo que la prosperidad viene de Dios, pero no solamente en el aspecto ministerial, sino en el aspecto empresarial, algún emprendimiento, algún trabajo. Quizás hay algún oyente que está diciendo, no, eso es que Dios le ha dado la capacidad a algunos y para unos es la bendición y para otros no, porque hay gente así, ¿verdad? Creo que es importante reconocer
que Dios no tiene gente escogida para que éste tenga y para que éste no tenga, para que éste sea exitoso o éste sea fracasado. Dios no ha escogido así. Dios a todos, la misma promesa de Dios de dar sabiduría para hacer las riquezas, para tener éxito, es para todos, ¿verdad? De reconocer, ¿cierto? Que Dios bendice nuestras vidas y que es Él quien nos da. Paradójicamente, mirando el libro de Job en el capítulo 1, que el mismo adversario, que el mismo Satanás reconoce que Dios, cuando se refiere a Job, le dice Satanás a Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, el diablo sabe que es Dios quien le da la bendición al cristiano, al que depende de él, al que espera en él. Pero no solamente Dios, el adversario no dice que Dios le da por darle o lo cuida por cuidarlo, sino que dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Ha bendecido qué? El trabajo de sus manos. No podemos pretender que con solo oración Dios consigne a nuestras cuentas. Ahora, algunos dan testimonio de que Dios les ha consignado a su cuenta, pero no es un patrón que se da continuamente y que Dios diga: bueno, a ver cuánto le envío, le mando un fajo de billetes desde el cielo, de dólares o no sé qué moneda se mueve en tu nación o en tu lugar. Pero Satanás le está diciendo a Dios: el trabajo de sus manos has dado bendición. Y dice: por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. No hablamos del evangelio y la prosperidad, pero como decía Pastor al inicio, el tener buenas finanzas, el tener muchas cosas es sinónimo de avance, es sinónimo de trabajo, es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de depender de Dios. Y en el cuarto punto que tenemos, según el versículo 10, es lo que debemos hacer: reconocer siempre la misericordia de Dios, porque grande es hasta los cielos, dice el verso Dios, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Así que todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, no es porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. Y como vuelvo a repetir, el mismo Satanás lo está reconociendo ante Dios. Así que ¿cómo una persona puede atreverse a decir, y como hemos escuchado algunos: es que yo he logrado, es que como yo oro, es que como yo predico, es que mi ministerio? Sí, es algo que Dios nos ha dado, pero la gloria, la misericordia es de nuestro Padre Dios. Y ahí está uno de los secretos para avanzar, no en nuestras fuerzas, sino en la misericordia, en la gracia y en la sabiduría de nuestro Dios. Como dice nuestro pastor, entonces, debemos entender que para lograr algo debemos avanzar, pero también debemos entender que debemos conservar lo que hemos conseguido. Hay muchas personas que tal vez llegan muy rápido a donde tienen que llegar, pero no lo pueden conservar. Consiguen con rapidez lo que se propusieron, pero asimismo con esa rapidez con que consiguieron, lo pierden. Y sabes, mi querido oyente y mi querido pastor lo estaba explicando, para conservar esas bendiciones que Dios nos ha dado, ahí está el reconocer la misericordia de Dios. Reconocer que es verdad que Dios nos da dones, talentos, habilidades, pero que es Él quien nos abre las puertas de oportunidad. Yo siempre digo a liderazgo y eso: si nosotros decimos que tenemos algún tipo de conocimiento, allá afuera hay gente que tiene muchos más títulos y mucho más conocimiento, más sin embargo no tiene la misma bendición. Hay personas que tienen muchos títulos, están más preparados que un cumis, pero no tienen la misma oportunidad que tiene un hijo de Dios que ha logrado la misericordia de Dios. Aquí hay por aquí al lado de la oficina una señora, una viejita, que ella vendía empanadas, unas empanadas pequeñas. Lo único que tenían era arroz por dentro y nada más. Pero la gente le hacía fila para ir a comprar. Llegaban en vehículos, estacionaban y sacaban por paquetes. Eran dos viejitas, no sé si eran hermanas entre ellas, eran dos viejitas que hacían esas empanaditas muy pequeñas y no tenían nada de especial, pero hacía fila la gente para comprar.
por algún motivo, y como dijo nuestro pastor, la envidia y todo lo demás existe, le pidieron ese local a las viejitas, ellas desocuparon y llegaron allí, embellecieron ese lugar, le cambiaron pisos, cerámica, cocina de lujo y empezaron a hacer empanadas, mi querido pastor, unas empanadas grandes. Como a los 3 meses tuvieron que cerrar ese negocio porque eso les fue mal, nadie les compraba. Y entonces decía, pero ¿cómo si la viejita lo único que hacía era unas empanadas solo con arroz y eso vendía como arroz? Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Las otras tenían mucho dinero, embellecieron eso, metieron mesas de lujo, pero tuvieron que terminar con todo eso y cerrar, porque no tenían esa misericordia de Dios. Por lo tanto, no es tanto lo que yo invierto en un negocio, sino lo que Dios hace con lo que yo invierto. No es tan importante cuánto gano, sino lo que Dios hace con lo que gano. Es increíble, pero Dios, la misericordia de Él es tan grande que le aparecen personas que te ayudan a tramitar alguna cosa, a tramitar para ese negocio que quieres, y las cosas se empiezan a dar. Y algunos dicen, es que la suerte. No, no es suerte. En el comercio, mi querido pastor, me imagino que por allá también hay el mismo adagio. Dicen, es que si tiene buena espalda. No, no es buena espalda. Es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Que donde llega un hijo de Dios bendecido, ahí funciona, ahí prospera. Así muchos estén en contra de la prosperidad del cristiano. No, es que ser cristiano no significa ser paupérrimo, no significa vivir en la pobreza. Porque así le agrada a Dios. No, Dios es el dueño del oro y de la plata, por lo tanto, ¿para qué ser el dueño del oro y de la plata mientras los hijos están muriendo de hambre? Eso no lo hacemos ni nosotros los seres humanos, que somos tan malos y perversos. Mas, sin embargo, queremos lo mejor para nuestros hijos. Con mayor razón, Dios nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, pero debemos reconocer que todos esos dones, talentos y habilidades, sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, no sirven de a mucho, no sirven. De hecho, hay gente en el mundo que tiene muchos más dones y habilidades que nosotros, mas sin embargo, no les funciona y el conocimiento les sobra. El aceptar que es la misericordia de Dios la que nos hace prosperar, hace que dejemos el orgullo y ayudemos inclusive a la obra de Dios aquí en la tierra con alegría, como lo hacía David. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Me gusta mucho esta parte, no porque tengamos que hablar de diezmos, ofrendas, primicias, no, sino de la actitud, ¿cierto? Como él dice, ¿cómo es posible que a mí me pidas algo si lo que yo tengo es tuyo? Si lo que yo tengo es gracias a ti. Entonces yo soy agradecido con Dios, no se me convierte en carga. Y no solamente hablemos de la iglesia cuando tienes que ofrendar, diezmar, no, sino con mi misma familia, con mis hijos, con mi esposa, con las personas que están a mi lado, con las personas que me ayudan a avanzar. Recuerda que solos es poco probable que avancemos, pero con esas personas que están a tu lado, los que te empujan, los que te ayudan, los que te animan, esas personas son las que Dios usa, y cuando yo reconozco eso, entonces no soy tacaño con ellas, entonces no me duele tener que bendecirlos también con lo que Dios me bendice, mi querido pastor. Este versículo de primero de Crónicas 29:14 me hace traer a la mente y al corazón el recuerdo de la taza verde que le compré a mi madre a los 7 años, ¿verdad? Con el tema del regalo de la madre. Entonces, pasando por un lugar donde vendían artículos plásticos, pensando en el regalo del Día de la Madre, le dije, mamá, ¿qué taza quieres?
y miré varias y me acuerdo de la taza plástica verde. Le dije, mamá, quiero esta taza de regalo para ti, pero pues obviamente un niño de 7 años no anda con dinero, así que ella misma se compró su taza, que fue mi regalo de Día de las Madres. Y creo que así es Dios, y cada uno de nosotros recordamos, digamos, esa experiencia de lo que tenemos de nuestros padres. Es de ellos. Cuando damos a nuestros padres, no es aquello que nosotros estamos logrando, sino aquello que nuestros padres invirtieron en nosotros, porque nosotros mismos somos de ellos. Igual pasa entonces con nuestro Dios, de saber que todo es de Él. Y si cuando reconocemos que todo es de Él, pues Dios nos va a seguir conservando aquello y aún aumentando aquello que Dios nos ha dado, no solamente hablando de finanzas o de posesiones, sino de ministerios, de dones, de capacidades, de todo eso que Dios nos ha permitido para tener éxito. Mi pastor y oyentes, o como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 verso 5, hablando de que dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No se trata no solamente de la humildad y decir yo soy alguien tan pequeño que no alcanzaré nada. No, el apóstol Pablo era de aspiraciones y él decía, yo no soy inferior a aquellos grandes apóstoles, aunque conocía su condición, sabía de su realidad, pero estaba pensando en que iba a ser uno de los grandes apóstoles, y desde luego que sí, fue superior, hablando del desarrollo de la Sagrada Escritura, del cual hace parte la mayoría de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, fue de este gran apóstol que siempre se mantuvo dándole la gloria a nuestro Dios, que permaneció firme, avanzando en todas las luchas habidas y por haber, que aún nosotros no hemos experimentado. Así que para avanzar, pues qué bueno dar no solamente un vistazo a lo que el rey David nos está diciendo, sino también a lo que experimentó el gran apóstol Pablo, mi estimado pastor y oyentes. Qué importante entonces para poder lograr ese triunfo, ese éxito, esa prosperidad, pero es necesario nunca dejar de avanzar, nunca dejar de avanzar. Hay personas que ya tienen algo y entonces dejan de avanzar. La palabra dice que el discípulo nunca será superior al maestro, pero si el maestro siempre está avanzando, siempre se está capacitando, de lo contrario cualquiera lo podría pasar bien. Y en este caso es necesario que siempre estemos avanzando, y como decía nuestro pastor, y le daba el ejemplo de la mamita a él, eso es reconocer que las otras personas tuvieron que ver en nuestra prosperidad, sean antes, sean los que están ahora con nosotros. Nosotros no podemos lograr las cosas solos. Hay un grupo que está ahí apoyándonos, hay un grupo que está con nosotros, hay un grupo que mientras yo hago algo, ellos hacen otra cosa y de esta forma puedo avanzar. De lo contrario, simplemente me quedaría estancado. Nunca debemos dejar de creer en Dios, como dijo nuestro pastor, y sobre todo que Dios nos dio esa habilidad. Hoy en día la psicología lo llama el empoderamiento, ¿cierto? Es que hay que empoderar, ¿no? Es que Jesucristo, desde que nosotros nacimos, desde que Él nos hizo, ya nos hizo con poder. No necesitamos empoderarnos ahora, sino creer que somos importantes, tan importantes que somos nada más ni nada menos que hechos a imagen y semejanza del Creador, del que todo lo hace, del que todo lo puede. Eso no quiere decir que entonces, decía en alguna ocasión un líder, que no se te suba la chicha a la cabeza, porque Dios no te quita la chicha, te quita la cabeza, ¿cierto? Entonces siempre me llamaba curiosidad cuando él se dirigía a las demás personas, porque él siempre decía eso, que no se te suba la chicha a la cabeza, porque Dios no te quita la chicha, te baja la cabeza, ¿cierto? No debo sentirme supremamente orgulloso de lo que Dios mismo me ha dado, sino conservar esa humildad de David, esa humildad de Pablo, que ellos eran capaces. David reconocía, yo que te puedo dar, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, todo te pertenece. El apóstol Pablo dice, bueno, sí, yo tengo algunas habilidades, son importantes, pero porque tampoco
tampoco soy inferior a los demás. Porque viene la otra oposición, mi querido pastor, y es que hay algunos que no avanzan porque son muy orgullosos, no aceptan la ayuda de nadie, no reconocen que lo que tienen es gracias a Dios y gracias a las personas que ha utilizado Dios para que ahora tenga esa nueva vida. Y hay otros todo lo contrario, que no avanzan porque se creen la pobre cucaracha, que no avanzan porque se creen el pobre gusanito, que no avanzan porque creen que ellos son las víctimas y que nadie se acuerda de ellos. Y eso tampoco los deja avanzar, eso también los estanca y muchas veces van en retroceso, mi querido pastor. Sí, esa actitud es conocida como la falsa humildad, ¿no? Y a veces, como dice el sabio Salomón, nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Decimos, tratando de ser como humildes, ¿no? Y a la vez es cuento es orgullo. Yo recuerdo que un día me tocó a mí, hablando de, si me permiten hablar de mi experiencia personal, algún día me tocó resetear mi vida, porque en el liderazgo cuando estaba empezando no progresaba, no avanzaba. Así que un día comprendí y entendí que debía cambiar un decreto, en cierta manera, que yo había dicho conmigo mismo, porque yo había dicho, Señor, yo nunca te dejaré. Así sea, arrastras, pero me mantendré en el liderazgo. Hasta que un día me di cuenta que realmente andaba así como arrastrado, como que ahí mantenía, ahí estaba. Así que me tocó pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname por eso que yo dije un día, que así fuera arrastrado, yo te seguiría. Así que, Señor, no mereces que yo ande arrastrado a tus pies. Una cosa es la humildad, una cosa es humillarme, postrarme delante de Él, pero otra cosa es declarar que yo vivo arrastrado. Así que me tocó no solo pedirle perdón al Señor, sino también cambiar ese vocabulario y decir, Señor, te voy a seguir de pie, te voy a seguir firme, y cuando tenga que correr, corro, y cuando tenga que parar, paro. Entonces, ese aspecto es muy importante. Creo que tenemos que pensar en que Dios nos ha diseñado para avanzar, para triunfar, para lograr. Dice que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y de hecho, recordemos un poco al profeta Jeremías, que cuando Dios lo llama, él está diciendo, Señor, yo soy niño, yo soy pequeño, yo no sé hablar. Así que Dios llega un momento en que le dice en Jeremías 1:17, ahora pues levántate, ciñe los lomos, en otras palabras, amárrate los pantalones, que lo que te voy a poner a hacer, eso vas a hacer. Así que Jeremías tuvo que levantarse, porque si no, Dios mismo le dijo, yo te haré avergonzar delante de los demás. Así que es un balance que tenemos que hacer, Jericó, la misma palabra, ¿no? El más corre, no depende la voluntad de nuestro Dios. Así, porque ya estamos cerrando por acá, es un tema muy importante, es para que cada uno, porque es importante, estamos, y hacer una evaluación y muchas veces escribir dónde estamos para emprender un avance, a llegar a unas metas establecidas, porque en la evaluación es necesario mirar si hemos avanzado de ese lugar, de esa condición de donde estamos viniendo, porque puede ser que evaluamos y no hemos avanzado mucho, entonces hay que replantear muchas cosas. Así que, mi pastor, muchas gracias por plantear este tema y gracias al Señor por permitirnos estar, y a cada uno de nuestros oyentes por estar allí atentos y por quizás dejar que el Espíritu Santo amplíe un poco más en sus corazones y en sus mentes, y a través de la palabra que Dios trae a sus corazones, en sus corazones, en relación a este tema de avanzar, de ir hasta lograr aquellos objetivos que Dios ha permitido que nos planteemos, no solo a nivel ministerial, sino familiar, pero también a nivel empresarial, o acerca de cada uno, de lo que cada uno de nosotros hacemos, mi pastor. Qué bueno, mi querido pastor, gracias también a usted. Para terminar, ya que hablaba ahorita mi pastor de esforzarse y todo lo demás, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando David estaba ya agonizando, cuando ya iba a morir, le dice algo a Salomón. Llegaron, dice en Primera de Reyes 2, 1 y 2, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre.
Siempre me ha llamado la atención esa parte. Esfuérzate y sé hombre, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos que ser hombre es simplemente tener ese género y decir, sí, porque yo tengo el miembro viril y por eso soy hombre. No, dice, sé hombre. Tiene que ver con actitud, tiene que ver con avanzar, con no dejarse doblegar por las circunstancias. Aquí vemos algo importante, mis amados oyentes, y es que aquí vemos un David que estaba pasando por momentos muy difíciles, pero que no se dejó doblegar por las circunstancias, sino que él dice, debo avanzar, tengo que salir adelante, no importa las circunstancias adversas. Y todos en el mundo, todos, vamos a encontrarnos con problemas. Si quieres entrar a la universidad, te vas a encontrar con problemas. Si quieres ser empresario, te vas a enfrentar en problemas. Lo que querramos avanzar, siempre van a haber problemas. Por lo tanto, depende de la actitud que nosotros tengamos frente a esos problemas. Y sobre todo, para concluir, que estemos siempre dispuestos y sobre todo, que nunca perdamos la visión, el norte, hacia dónde es que tengo que avanzar, o del contrario, simplemente la podemos perder. Mis amados oyentes, qué bueno haber estado con ustedes entonces esta mañana, que nos hayan estado acompañando. Recuerda, estamos en vivo también en nuestro canal de YouTube, Emisora Pan de Vida, quienes nos están escuchando desde ahí, desde YouTube. Gracias, los que están en las estaciones de radio o están en los diferentes estudios, porque recuerda, cada uno de los estudios tiene empotrada la radio que automáticamente se enciende cuando tú vas a estudiar alguno de nuestros temas. Mi querido pastor, mil gracias por haber dispuesto, hablando de la disposición, haber dispuesto de su tiempo, el tiempo que Dios le ha regalado para estar ilustrándonos y dejándose usar por Dios en esta mañana. Aunque ya lo dije inicialmente, pero pastor, ya para despedirse, entonces recuérdenos la dirección donde se encuentra ubicado usted, su familia, su iglesia, para que nuestros amados oyentes que nos sintonizan y quieren visitarlo o pasan por ese hermoso lugar, sepan dónde puede visitar la iglesia de la Unión Misionera en Corinto, y quienes nos escuchan desde otros lugares, Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá, que si por algún motivo pasan por acá Colombia o quieren saber dónde queda Corinto, mi querido pastor. Claro que sí, Corinto es un pueblo donde mucha gente le da susto llegar, pero donde precisamente la gloria de Dios se manifiesta, porque aquí es donde se cumple la realidad de caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a nosotros no llegará. Y hace unos 8 días, unos 20 días, cayó un explosivo entre la guerra entre unos y otros a 3 metros de un pastor, y obviamente solo unas esquirlas en su cuerpo, sabiendo que eso emite cualquier cantidad de esquirlas, pero solo 3 impactaron su cuerpo y afortunadamente ya está fuera de peligro. Pero acá es donde la gloria de Dios se manifiesta, pero si alguno quiere venir, bienvenido sea. La Iglesia Unión Misionera está ubicada en la calle Octava 1126, Barrio La Paz. La Iglesia Misionera es conocida en el pueblo, o la de la Biblia, por aquello de una Biblia grande que antes existía, pero todavía sigue siendo reconocida como la Iglesia de la Biblia. Y qué bueno ese remoquete de la iglesia de la Biblia, porque eso somos, la iglesia que dependemos de la palabra de Dios, de su voluntad. Y así que, mis amados hermanos, bienvenidos serán. Si alguno alguna vez llega por aquí llega gente de otras naciones, de África, vinieron recientemente, de otros lugares, llegan porque Dios coloca en su corazón poder venir y no solamente bendecir nuestra tierra, sino también aprender de cómo la iglesia se mantiene en un contexto tan hostil, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos guarda. Bienvenidos serán siempre, y la invitación es a avanzar, a no quedarnos, porque cuando nos detenemos, en realidad no nos detenemos, retrocedemos.
Cuando nos detenemos, no avanzamos. Otros avanzan y cuando nos damos cuenta, nos hemos quedado bien lejos. Un abrazo, mi pastor, y a todos nuestros oyentes y sus familias. Dios les siga bendiciendo mucho más de lo que hasta ahora les ha bendecido, mi pastor. Gracias, querido pastor. Gracias a nuestros oyentes. Colombia, tenemos el lunes día festivo, así que quienes salen de las diferentes ciudades, que sea Dios protegiéndoles. Recuerda, si es posible, acuérdate primero de Dios, ve al culto, busca de Jesucristo y después tranquilamente vas a ese paseo de fin de semana con un puente acá en Colombia. Nuestros amados oyentes, gracias por estar con nosotros. Quédense en nuestra programación musical del cielo y después tendremos reflexiones y muchos otros temas de actualidad que enriquecen también nuestra alma y nuestro espíritu. Dios les bendiga.